Veamos el tercer vídeo de estadística. Conciencia crítica. Posiblemente te haya llegado por las redes sociales la siguiente información. Solo el 25% de los accidentes de tráfico son provocados por conductores ebrios. El resto, el triple, se producen por culpa de los desaprensivos conductores que no beben alcohol. Aunque sepamos que es una broma estúpida, los datos podrían ser ciertos. ¿Eres capaz de demostrar lo absurdo del razonamiento? Aunque queramos defender algo que sea evidente, si no somos capaces de crear argumentos sólidos, si puede ser matemáticos, que lo demuestren, seremos incapaces de convencer a la gente. Efectivamente, puede que hayas intuido que te faltaba información. Seguramente no llega al 10% el porcentaje de conductores que conducen bajo los efectos del alcohol, lo que demuestra que esos pocos conductores producen demasiados accidentes, multiplicando absurdamente el riesgo de accidente al volante. Esta señal te avisará de que se aproxima un cambio de pizarra. Si el vídeo va muy deprisa para tu gusto, pulsa el pause. Proporcionar información sesgada, a media, es la manera más habitual de manipular la información. Ya vimos en el vídeo anterior que con el salario medio de dos empresas, que un simple parámetro aislado podía darnos una impresión muy engañosa. Recuerda que en una empresa cualquiera, unos pocos sueldos, los de los jefes, podrían subir el salario medio bastante, creando una sensación de que en esa empresa los trabajadores están bien pagados. Si no reflexionamos y no somos críticos con toda la información que nos llega, estaremos expuestos a ser engañados por todos los intereses mediáticos que nos rodean. Mira la siguiente gráfica. La siguiente gráfica vamos a ver cómo evoluciona el paro en miles de personas a lo largo de un año. Ahí tenemos los meses. Aquí tenemos el eje vertical, el eje de ordenada graduado. Y fíjate, es increíble lo que ha subido. La primera impresión es que el paro se ha disparado de una forma alarmante, casi triplicado. Pero si nos fijamos detalladamente en la cifra exacta, apreciamos que a lo largo de un año solo se ha incrementado aproximadamente un 1%, unas 40.000 personas sobre los 4 millones que estamos apreciando que aparecen en el eje de ordenada. No es una buena noticia, pero cuando no señalan correctamente el corte aplicado, y fíjate aquí que hay un corte, consiguen romper toda la proporcionalidad de la gráfica, creando efectos claramente tendenciosos. Esos cortes en el eje de ordenada son muy habituales. A veces se realizan con toda la buena intención, como por ejemplo en las gráficas que vemos de la bolsa, para que veamos claramente cómo sube y cómo baja. Pero esos cortes siempre deben estar señalados, porque producen que las diferencias en las imágenes en el eje de ordenada se multipliquen, sean mucho más grandes, rompiendo la proporcionalidad de la gráfica. Mirad otro ejemplo de cómo podemos manipular la información sin llegar a mentir. Se realizan dos estudios comparando medicamentos. El primer estudio se realizó en Ciudad de Sanote, donde una enfermedad afectó ligeramente a la población. Se utilizaron dos medicamentos para tratar a los pacientes y recogeremos cuántos se curaron y la efectividad de cada medicamento. Y luego lo mismo en Ciudad de Malotes, donde la enfermedad actuó con mayor agresividad. Pues bien, en Ciudad de Sanote, con el medicamento A se trató a 20 personas, los cuales los 20 se curaron, teniendo una efectividad del 100%. Sin embargo, con el medicamento B, de los 80 que se trataron, solo 64 se curaron, teniendo una efectividad del 80%. Sin embargo, en Ciudad de Malotes, donde la enfermedad fue mucho más agresiva, con el medicamento A se trataron a 80 personas, de las cuales 40 se curaron, con una efectividad del 50%. Sin embargo, con el medicamento B, de las 20 personas que se trataron, ninguna se llegó a curar, teniendo una efectividad del 0%. A simple vista, el medicamento A es mucho más efectivo.
podemos ver que la efectividad del medicamento B es mucho menor. Sin embargo, los laboratorios del medicamento B presentaron los siguientes resultados. Fíjate, recogieron en una tabla la suma de las dos tablas anteriores, de tal forma que, sin manipular la información para nada, pudieron demostrar que con el medicamento A se trató a 100 personas, se curaron 60 y la efectividad del medicamento A fue del 60%, mientras que con su medicamento, con el medicamento B, se trató a 100 personas, curándose 64 con una efectividad mayor del 64%. ¿Mienten? Curioso. Un estudio mal planteado puede llevar a desestimar un medicamento a favor de otro claramente peor. En nuestro caso, al haber usado más el medicamento bueno, el medicamento A, sobre la población más enferma, ha provocado que parezca que es menos eficiente. Recordad que el medicamento B se aplicó sobre todo en ciudades sanotes, donde la enfermedad apenas tuvo influencia. Sin embargo, en la ciudad de Malotes, donde la enfermedad fue mucho más agresiva, se trató a 80 personas con el medicamento A y solo a 20 personas con el medicamento B. Lo que has visto es una versión simplificada de la famosa paradoja de Simpson. Juntar información desproporcionada de muestras totalmente diferentes puede provocar análisis muy poco certeros. Si creásemos una encuesta para ver cuál es el equipo favorito de este país y cogiésemos al 80% de la población de Almería, posiblemente la Unión Deportiva Almería fuese el equipo más querido. Incluso a la hora de realizar agrupamientos debemos ser extremadamente cuidadosos para no alterar la información. Se le ha pedido a 20 personas que valoren a un político y se ha obtenido el siguiente resultado. Aquí tenemos las valoraciones de esas 20 personas. 20 números naturales entre el 2 y el 7. Ahora dos periódicos presentan los siguientes datos. Fíjate que en el primer periódico la media que obtiene este político es 4,1. Y en el segundo periódico la media que obtiene este político es 5,1, un punto más. Os podemos asegurar que los agrupamientos están bien realizados, acorde a lo que estáis viendo en la primera columna de cada tabla. Ninguno de los dos medios mienten, sus cálculos son correctos. Pero es un claro ejemplo de cómo podemos realizar los agrupamientos interesadamente, desplazando las marcas con un objetivo claro, sin ningún rigor ni interés por mostrar la realidad. Si te fijas en el primer agrupamiento, ha conseguido que todos los valores 1 y 2 se conviertan en 1. Todos los valores 3 y 4 se conviertan en 3, los 5 y los 6 se conviertan en 5. De esta forma han conseguido convertir los 2 en 1, los 4 en 3, los 6 en 5 y los 8 en 7. A la derecha se ha hecho justo lo contrario. Se ha conseguido convertir los 1 en 2, los 3 en 4, los 5 en 6 y los 7 en 8. Realmente todos los cálculos son correctos. Tienen las mismas frecuencias en la tercera columna en las dos tablas. Pero claro, esto está claro que no ha sido fortuito. Y finalmente, para que no te vuelvas excesivamente desconfiado con la información que recibes, te voy a plantear un juego. Detrás de una de estas puertas se esconde un coche. Si la aciertas, te lo llevas. Pero bueno, ¿por qué elegís siempre la primera puerta? Te voy a ayudar, mira. Detrás de la segunda puerta había un conejo. Te dejo cambiar de puerta, piénsatelo. ¿Por qué la gran mayoría, y esto está probado experimentalmente, no acepta el cambio? Claro, piensas que soy el típico despiadado profesor de matemáticas que intentaba engañarte, siempre para que falles y pierdas. Y al abrir una puerta y ver que no estaba el coche, puede que hayas pensado que tus opciones de ganar aumentaban al 50%. Pero eso es falso. Tú ahora ves que solo quedan dos puertas y que tú has elegido una. Y claro, piensas que tus opciones de ganar son la mitad. Pero yo no he abierto una puerta al azar. Al elegir tú una puerta a mí me quedaban dos.
yo sé dónde está el coche. He abierto una de las puertas que sé que no tenía el coche. De esa forma te creo una expectativa de victoria mayor de la que realmente tienes. Pero la probabilidad de que te lo lleves sigue siendo de 1 entre 3. Ya te digo, porque yo no he abierto una puerta al azar, yo sé dónde estaba el coche. Sin embargo, si tu puerta no tiene el coche, cuya probabilidad obviamente es de 2 entre 3, porque tú elegiste a ciegas y tenías 3 puertas y 2 no tenían premio, al cambiar de puerta te lo habrías llevado seguro. Habrías duplicado tu probabilidad de éxito. En fin, sobre esto podríamos seguir divagando, pero ya la verdad es que nunca lo sabremos, porque mientras hablábamos, pues desgraciadamente una grúa se ha llevado el coche. Caray. Pues bueno, esto que hemos visto aquí es una versión simplificada de la paradoja de Monty Hall. Monty Hall era un presentador de televisión británico cuyo programa tenía una dinámica muy parecida a la que acabamos de exponer. Pues eso es todo. Todo lo que sabes no servirá de absolutamente de nada si no analizas la información a conciencia, siendo siempre crítico. Matemática se despide.